Bueno, buenas noches. Estamos nuevamente en el segundo capítulo, segundo episodio de este podcast que se llama Medicina Interna con Amores. Y bueno, el día de hoy tengo el honor de presentarle a la doctora Laura Arpaiz. Es médico especialista en audiología y vamos a platicar pues nuevamente temas relacionados de la medicina interna que tienen un conjunto con su especialidad. El tema que vamos a platicar el día de hoy es vértigo en general, pero vamos a ir desarrollando diferentes fundamentos sobre esta patología. Y bueno, antes de dar pie o dar inicio, vamos a presentar pues a nuestra invitada, la doctora Laura. Gusto. Gracias, Carlos, por la participación en esta charla. Y bueno, más que nada, antes de dar como el inicio a todo, si nos haces el honor también de hacer tu presentación de quién eres, dónde estudiaste y tu especialidad y todo lo que conlleva esa parte, ¿no? Okay. Me llamo Laura Gabriela Arpaiz Vidal, soy médico especialista en audiología, otoneurología y foniatría, egresada del Centro Médico Nacional La Raza, con validación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Medicina general, estudié aquí en la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. La especialidad es una especialidad que tiene varias ramas. Una de ellas es la otoneurología, que es la que se encarga principalmente de la cuestión del equilibrio del oído. Entre esto, pues el síntoma de vértigo, que es un síntoma específico en nuestra especialidad. Muy bien. Y bueno, para continuar, pues bueno, vamos a platicar el tema de importancia que es vértigo, ¿no? Principalmente. Y bueno, la primera pregunta, Laura, aquí sería indicado en que nos dijeras qué es el vértigo como tal y qué diferencia existe en el mareo, que son dos términos completamente diferentes y que normalmente las personas o inclusive algunos médicos solemos en ocasiones confundir, pero el abordaje propiamente por un audiólogo, si nos puedes explicar. Sí, claro. Hay diferentes tipos de vértigo o mareo. A veces tenemos la idea que vértigo es igual a mareo o viceversa, mareo es igual a vértigo. Sin embargo, dependiendo cómo lo sentimos nosotros es que le podamos dar una definición como tal. Mareo es como el falso movimiento o desorientación que refiere el paciente, debilidad, agotamiento, a veces aturdimiento o dicen casi me desmayo. Ese es el mareo. Y el vértigo es la sensación de que las cosas giran alrededor de nosotros o nosotros giramos alrededor de las cosas. Ahí es una diferencia. Hay otro término que se llama oxilopsia, que esa es la sensación del paciente que dice, yo siento que reboto en el ambiente. O sea, voy caminando, doctora, y siento que voy en rebote o va y bien, se conoce principalmente. Y desequilibrio o inestabilidad es la sensación de que me quiero caer y no me caigo. ¿Okay? Eso es como principal, esas son las diferencias de los tipos de vértigos que nosotros vemos en la consulta. Ok, entonces, pero el equilibrio es cuando voy caminando. Justamente. El equilibrio puede ser dos maneras. La postura es una y la que va como en desplazamiento, que es cuando uno camina. Entonces, podemos sentir la sensación de que me caigo hacia adelante o hacia atrás o hacia un lado cuando yo me incorporo. Ahí podemos hablar un poquito más. Cuando me levanto. Ahí podemos hablar un poquito más de inestabilidad o desequilibrio. El paciente a veces dice, siento que me mueve en el piso o siento que está temblando. Esa es la sensación y me voy hacia adelante. No me caigo, pero me incorporo y siento que voy hacia adelante o hacia un lado en específico. O cuando va caminando el paciente dice, es que yo me voy de lado. Okay. A veces puede identificar un lado específico, que eso nos ayuda mucho. Derecho o izquierda. Exactamente, eso nos ayuda mucho en la exploración del paciente. Cuando el paciente dice es que me voy más hacia el lado derecho o más hacia el lado izquierdo. ¿Okay? Bien, entonces, si me incorporo puedo tener inestabilidad. Pero si yo camino, también puedo tener inestabilidad. Pero eso no es igual a mareo ni a vértigo. Exactamente. Entonces, el mareo es justamente, yo puedo estar sentado, por ejemplo, yo ahorita aquí, y me puedo sentir mareado. Exactamente. Es correcto, ¿no? Así es. Y el vértigo también me puede estar dando sentado, estar en esta posición. El vértigo puede existir diferentes tipos de vértigo o síndromes de vértigo. Uno sobre todo son los desencadenantes. Necesito hacer algo para provocar este vértigo. Y aquí entra mucho lo que es el vértigo posicional o postural paroxístico benigno. Yo necesito desencadenarlo. ¿Cómo lo desencadeno? Con un movimiento, sobre todo cefálico.
doctora, yo me incorporo y siento que todas las cosas giran, me agacho a recoger algo y siento que todas las cosas giran. Al acostarme giro hacia algún lado, doctora, y todas las cosas me giran. O sea, está desencadenado por un movimiento. Okay. Es como una parte muy importante para poder identificar el vértigo propiamente. Exacto. Y el mareo puede venir en cualquier... Puede ser cualquier momento. O sea, yo puedo estar sentado, acostado, puedo caminar, etcétera, y me va a dar un mareo, ¿no? Para comprender bien esa parte. Bien, y entrando justamente a lo que ya me comentabas, la enfermedad más frecuente es que es el vértigo posicional paroxístico benigno, que esta patología creo que es lo que más normalmente tú ves, y bueno, yo como internista nos llegan muy frecuentemente, y yo lo que hago es que lo remito a veces con ella o a veces lo vemos yo, dependiendo. Si no hay dinero ese día, ese mes, ya lo veo yo, si no ya te lo paso. Así es. No. Bien, y entonces, ¿cuál sería la diferencia también, antes de pasar a la patología, de dos términos, el vértigo central y el vértigo periférico, que son dos términos que también existen? Aquí es muy importante el inicio de los síntomas, sobre todo. Por lo regular, un vértigo periférico puede ser de inicio súbito, sin embargo, puede ser desencadenado, como lo acabamos de platicar. Uno de ellos es el vértigo postural. Otro puede ser episódico. Ciertas crisis o episodios me provocan este vértigo. En cambio, el vértigo central, por lo regular, siempre es de inicio súbito, es muy sintomático y se presenta con ciertas manifestaciones neurológicas. Se puede acompañar de alteraciones de la marcha, se puede acompañar de cefalea. Hay otro síntoma que nos orienta un poco, hace que sea un síntoma central, o sea, un vértigo central. Ok, bien. Para también aclarar, por ejemplo, la audiencia que nos está viendo, cuando hablamos de vértigo periférico, hacemos referencia a que el problema está adecuado al oído. Al oído, ¿no? Y cuando hablamos de vértigo central, hacemos referencia que es el cerebro, ¿no? Básicamente, que son dos entidades que manejan el equilibrio del cuerpo humano, ¿sabes? Así es. Entonces, cuando hablamos de vértigo periférico, hablamos de que nuestro problema está localizado aquí. Y cuando es central, podemos, como bien mencionas, tenemos alguna patología en una isquemia cerebral, o es en un EBC, o una hemorragia, o cualquier otro índole, ¿no? Pero también ahí es hacer la diferencia. Hacer la diferencia. Muchas veces, pues, la historia clínica es el que nos va a dar la pauta para decir si es un audiólogo el que necesita o es un neurólogo el que necesita hacer, que lo valore. Sí, porque ahí son dos ramas completamente diferentes, pero que convergen, ¿no? Así es, y al final, diferente abordaje. Completamente, ok. Muy bien. Ahora, de las patologías o las 3 patologías de mayor frecuencia que ve un médico audiólogo, ¿cuáles podrían ser? Específicamente hablando de vértigos periféricos, encontramos 3. El vértigo posicional paroxístico benigno, que es del 40% aproximadamente de los pacientes con síntoma de vértigo, es un diagnóstico de un vértigo postural. Otro síndrome, el síndrome de Meniere, que ese se acompaña de otras alteraciones audiológicas, pero en que incluyen el vértigo como tal y también inestabilidad o mareo, pero tiene que tener otros síntomas. Otros criterios y la neuronitis vestibular, que ese es el indicador o la patología diferencial de un vértigo central. O sea, con ese hacemos un diagnóstico diferencial. Básicamente, los tres más frecuentes. Exactamente. Cuando hablas de enfermedad post-Meniere, platícanos así, como a corto, ¿en qué involucra la enfermedad de Meniere? La enfermedad de Meniere es una enfermedad, es un episodio de crisis, el paciente lo refiere en crisis. Dura, a diferencia del vértigo posicional, que es de minutos, puede durar de 20 minutos a horas y de presentaciones diarias, incluso hasta a veces pacientes un mes refieren que constantemente están con estas crisis. Se acompañan de mucho náuseas y vómitos, el paciente realmente se siente mal, ya empieza a tener dificultades para realizar sus actividades diarias, cotidianas, se acompaña de hipoacusia, el paciente refiere de a veces escucho menos, a veces escucho más, acompañado también de acúfeno o zumbido y sensación de oído tapado. Estos 4 síntomas nos pueden orientar hacia el síndrome de Meniere. Si el paciente manifiesta 2 o 3,
podremos estar en un posible enfermedad de Meniere. Damos tratamiento y el paciente mejora. Como tal, no hay un estudio específico que nos diga esta es la enfermedad de Meniere, porque su diagnóstico es muy patológico, o sea, realmente es anatopatológico su diagnóstico. Entonces, por eso es que es un síndrome muy clínico, pero sí tiene que tener diferentes síntomas. En cambio, el vértigo posicional, el paciente lo que refiere es vértigo, o sea, todo me gira y en ocasiones causa náuseas y vómitos, pero es muy raro que cause vómitos como tal. Pero solamente te dura, como me comentas, segundos, de menor tiempo. El vértigo posicional, el paciente refiere, yo al acostarme, al sentarme, al agacharme, siento que todas las cosas giran, dura alrededor de unos minutos y se quita. Vuelve a presentarse cada vez que el paciente se agacha, se para o se acuesta, al girar la cabeza y vuelve a hacer de la misma manera. Por eso, por lo regular, es menos la duración. Ok, como su nombre lo menciona, es vértigo por una posición, ¿no? De la cabeza, sobre todo. Y la diferencia con la enfermedad de Meniere sería que Meniere se puede presentar en cualquier momento. No precisamente desencadenado por un movimiento. Y dura mucho más tiempo. Ajá, por eso son en crisis. Y persiste, ¿no? Entonces, los 4 criterios que comentas, ¿cuál es nuevamente para que les quede aquí un poquito más puntualizado? Puede ser mareo, inestabilidad o vértigo, ese es uno, sordera o hipoacusia, zumbido o acúfenos o sensación de oído tapado. Esas son como las 4 específicos. Si el para paciente tener la sospecha. Si el paciente se presenta estos síntomas, lo ideal pues es una valoración audiológica completa, donde nosotros hacemos estudios que nos orientan hacia ese diagnóstico. Ok, y la tercera patología que nos mencionaste es que es la neuronitis vestibular. La neuronitis vestibular es la inflamación del nervio vestibular como tal. Entonces, esta se presenta de veces de inicio súbito, es un vértigo muy intenso, el paciente lo refiere muy intenso, muy sintomático también, por eso la diferencia, hay el diagnóstico diferencial de un vértigo central. Sin embargo, en la exploración clínica, ahí encontramos signos que nos orientan a que esto es completamente vestibular. Una característica que tiene este vértigo es que está en ausencia de alguna patología auditiva, que podría ser también un diagnóstico diferencial con enfermedad de Meniere. ¿Por qué? Porque como lo comenté anteriormente, la enfermedad de Meniere puede venir en crisis y podemos, cuando llega el paciente en la consulta, puede estar en una crisis, pero no necesariamente es una neuronitis vestibular. Entonces, realmente ahí está nada más la inflamación del nervio y es el síntoma clave ahí es vértigo. Vértigo, el paciente. O sea, la manifestación de los síntomas pudiéramos decir que están como aumentados completamente. Así es. En diferencia de las otras 2 patologías. Exactamente. Entonces, ahí es principalmente hacer una exploración otoneurológica completa que incluye también parte de una valoración neurológica, la neuronitis vestibular. Porque si yo tengo una alteración, ya un dato neurológico, entonces podemos estar hablando de una patología central. Entonces, o sea, ya no es el oído. Exactamente. Existen casos que puede existir vértigos de origen mixto, que empiezan... Hay una combinación. Empiezan como si fuera un vértigo de origen periférico y posterior a los días se van agregando síntomas. Un síntoma puede ser la parálisis facial. Así es. Exactamente. Y ahí ya estamos teniendo que son 2 nervios que están alterados, afectados. ¿No? Entonces ya nos orienta un poquito más hacia una patología de origen central. Sí, como un síndrome de Wallenberg, por ejemplo, ¿no? Que es una isquemia justamente de una arteria ya cerebral y bueno, evidentemente eso ya es un evento vascular isquémico, ¿no? Exactamente, pero puede debutar como un vértigo periférico. Entonces, para la neuronitis, uno tiene que tener como más ese feeling o estar como muy pendiente de buscar un signo neurológico para hacer el descarte, porque claro que ahí el tiempo es valioso, exactamente, ¿no? Y el tratamiento pues obviamente cambia. Completamente. Entonces, en la cuestión de la neuronitis vestibular, por lo regular en los pacientes llevamos como un control más específico, siempre les decimos, si empieza con un síntoma diferente al que usted tiene, hay que pues venir a regresar, ¿no? Sobre todo, o urgencias, y que sea valorado por un neurólogo, porque ahí entonces ya nos está presentando un vértigo de origen central y que obviamente el tiempo de evolución aquí es importante
o el pronóstico, sobre Así es. todo. Oye, y a todo esto, ¿por qué nos da el vértigo? ¿Qué sucede? Ok, perfecto. Vamos a hablar un poquito sobre el vértigo postural o posicional, que es el vértigo más común que tanto tú te encuentres en la consulta como yo me encuentro en la consulta. El origen puede ser varias causas. Hay origen idiopático, hay origen metabólico, hay origen postraumático. O sea, pueden ser varias causas. Lo que pasa en el posicional, vamos a agarrar aquí también, nosotros tenemos unos conductos. Estos conductos en las porciones tienen, imagínense como unas bolitas o perlitas de calcio, yo le digo hacia los pacientes, que estos están, ahora vamos a agarrar el otro diagramita, que estos están como pegados como a las esquinas o a las partes. Lo podemos ahí, estar aquí, ¿está bien? ¿No? Ahora sí que tú dinos. Sí, ok. Entonces, estas son como perlitas de calcio que están adheridas como una gelatina, imagínenselo así. Cuando ocurre algo como un ejemplo, una crisis hipertensiva, puede zafar estas perlitas de su origen y pueden estar flotando. Se mueven. Se mueven. Cada vez que yo giro la cabeza se están moviendo. Vuelvo a girar la cabeza y se están moviendo. Y estas perlitas de calcio, que su nombre médico son otoconias, están conectadas como directamente a los músculos de los ojos. Por eso el paciente dice, me giran las cosas. Y lo que yo veo en la exploración es algo que conocemos como nistagmus, que es un movimiento involuntario del ojo que se puede presentar en estos pacientes. Y ahí es donde nos ayuda. Dependiendo de ese movimiento, o sea, la dirección, si es para el lado izquierdo, si es para el lado derecho, si es un poquito horizontal o es más torsional, eso a mí me indica qué conducto es el que está alterado. Okay. Ahora sí que la exploración aquí sí es muy importante. Yo muchas veces les comento a los pacientes, y a ver, y corrígeme a ver si estoy mal, ¿verdad? Hace que la esté regando. Yo siempre les digo, si han visto los rascacielos, hasta la parte superior tienen un contrapeso. Exactamente. Que cuando el aire sopla, ¿no? Evidentemente, puede que el edificio se vaya hacia un lado y si no se cae. Entonces el contrapeso es, como su nombre lo menciona, ir hacia el otro lado. Entonces yo les digo, tienes un contrapeso en tu oído que cuando tú te agachas, esa bolita u otolito va hacia el lado contrario. Así es. Y que cuando se sale de su canal, te provoca eso, ¿no? Sí, está bien, o sea, está bien explicado, muchas veces es para que el paciente lo entienda. Lo comprenda. El término médico a la comprensión del paciente, pero específicamente es eso, o sea, estas otoconias son sensores de equilibrio. Y tenemos Tres conductos. El conducto que está más alterado por lo regular, en un 80-90% de la estadística, es el conducto posterior o el canal semicircular posterior. Esto también tiene que ver mucho sobre la posición anatómica y la gravedad que tenemos nosotros en el oído. Realmente es el conducto más alterado. De ahí sigue el conducto lateral, que a diferencia... En el primero, vamos a regresar un tantito, en el conducto posterior, el paciente por lo regular identifica de qué lado es que se marea. ¿Ok? El paciente dice, doctora, yo me acuesto del lado derecho. Y ahí es siempre. ¿Ok? Y me incorporo y ahí es, pero siempre que al acostarme del lado derecho es que me pasa. Para el izquierdo nada, siempre el derecho. Y viceversa de los lados. En cambio, en el conducto lateral, el paciente se puede marear de diferente, puede ser para la derecha o puede ser para la izquierda. ¿Por qué? Porque está en el plano horizontal. Así es. O sea, entonces, ese plano ahí, y ese es un poquito difícil de identificar realmente cuál es el lado afectado. Entre la exploración, en donde se ve mayor intensidad el nistagmus, ahí es donde nosotros decimos es el lado afectado. Y existe el conducto anterior, que por lo regular es un menor porcentaje, un 3% está descrito en la literatura, y en la particular que tiene es que este nistagmus es vertical, y ahí sí tenemos que mandar a hacer siempre una resonancia magnética, porque nos puede dar, obviamente, que de un origen central. Porque se hace el diagnóstico diferencial también. Exactamente, porque los nistagmus de origen central por lo regular son verticales o de dirección cambiante.
Oye, y ahora tenemos los conductos tres, del lado derecho y lado izquierdo, ¿no? Básicamente. Cuando bien comentas el nistagmus, que para los que no conocen el término, es cuando tus ojitos se mueven como hacia un lado, ¿no? Ajá. Y lo que estamos diciendo es que hay movimientos diferentes, que son horizontales, verticales, pueden ser verticales o torsionales. O que se muevan, ¿no? Básicamente. Exactamente. Dependiendo cuál sea el canal semicircular que se haya afectado, el posterior, el lateral o anterior nos va a dar los movimientos. Y eso es lo que nos orienta al diagnóstico, más exactamente. o menos, ¿no? Este diagnóstico se hace con una prueba que se llama Dix-Hallberg, que esta prueba lo que consiste es en acostar al paciente en diferentes posiciones y ahí se va a desencadenar ese vértigo. Es provocarlo, ¿no? Provocarlo. Es decir, la posición. La posición, nosotros lo que le digo al paciente, siempre por lo regular dejo lo último esta prueba y le digo, ahorita lo que quiero buscar es ese vértigo que usted me refiere, ese mareo o ese vértigo que usted me refiere es el que voy a provocar ahorita, para ver si lo tiene y ya decir el diagnóstico como tal, o sea, saber qué canal está afectado. Porque dependiendo del canal es la maniobra que necesitamos realizar, el tratamiento. Es como el tratamiento, ¿no? El tratamiento básicamente es una maniobra de reposicionamiento y hay diferentes para cada tipo de canal. Y esta maniobra lo que nosotros tratamos de hacer es volver a acomodar esos otolitos o esas otoconias a su lugar de origen, que se vuelvan a pegar, así les digo yo a los pacientes, adherir a donde se tengan que adherir para que se quite este mareo. Bien. Antes de que nos pasemos al tratamiento y diagnóstico y regresando nuevamente un poco a lo que es la parte de el por qué nos da, de dónde es la etiología del vértigo. Entonces tenemos los canales y esos canales, como comentas, puede ser por idiopático, es decir, nomás te tocó, ¿sí? Te sacaste la lotería, ¿no? Exactamente. Como yo les digo, te sacaste la lotería, pero para mal. El segundo que mencionas es por causas metabólicas. Aquí entra un descontrol de la diabetes, un descontrol por colesterol o triglicéridos, incluso enfermedades autoinmunes también puede ser una causa. Bueno, ahí hay la enfermedad de Behçet. Exactamente. Pueden ser que también... es súper rara, ¿no? Una cuestión viral después de una infección de vías respiratorias. Bueno, eso ahorita, o haciendo igual ahí el paréntesis, cuando COVID, las enfermedades virales también te pueden ocasionar. Exactamente. Ahora sí que ese virus llega a la porción interna del oído, a estos canales, y provoca el desplazamiento de estas partículas. Entonces, una cuestión viral, una cuestión postraumática, doctora, me caí, me pegué y desde entonces me empecé a marear. ¿Ok? Por lo regular, cuando es postraumático es inmediato. O sea, luego, claro, sí. Un accidente automovilístico, me pegué con la alacena, algo, y al día siguiente o ese mismo día comencé con este vértigo. Pero tiene que ser casi inmediato, ¿no? Inmediato, sí es muy inmediato. Sí, porque tengo pacientes que llegan, doctor, es que fíjese que vengo muy mareado, pero yo no le he platicado a nadie. Y yo, dígame, como un secreto, de que ahí cuando tenía 5 años, hombre, le digo, pues bueno, ya 20 años después ya no. ya por pasó, lo regular, ¿no? el postraumático es inmediato, o sea, inmediato. Okay. Y por lo regular, pues siempre va a estar igual la misma historia. De este lado me golpeé y de este lado es que yo me acuesto y me mareo. Bien. Entonces, hablando en cuanto a las metabólicas, que es lo que normalmente veo yo un poquito más, es el diabético, el hipertenso, dislipidemia, estas enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Hay una degeneración, se rompe la parte microvascular. Hay varias teorías. Una es una isquemia de estas partículas, incluso cualquier alteración vascular refiere que se pueden desprender por cambios de presión arterial. Y fíjate que también están asociadas mucho por las deficiencias de calcio, vitamina D y sobre todo colágeno también. Pero todo esto, tú sabes bien que estos participan mucho, lo que es el colágeno, la vitamina D, en el metabolismo del calcio. Y estas partículas están hechas de calcio. Exactamente. Entonces, tiene que ver mucho también esta cuestión. Lo más común es lo que te platico. Ya pensando en, pues el paciente es joven, sano, no tiene ninguna enfermedad, tendremos que buscar indirectamente deficiencias de calcio, vitamina D y colágeno, principalmente. Sí, fíjate que esta parte que mencionas es muy importante porque
para la audiencia que nos escuche y vea este video, ahí van dos escenarios que yo siempre pongo, ¿no? Vamos a poner el escenario, un paciente joven, 24 años, comunicólogo, ¿no? Que acaba de egresar, ¿no? De nombre Antonio, vamos a poner, ¿no? Un nombre al azar ahorita, ¿no? Y tenemos, porque no es diabético, no es hipertenso, evidentemente, no tiene comorbilidades como tal. Y vamos a poner otro paciente adulto mayor, digamos 54 años, que sea diabético como única enfermedad, y los dos llegan a la consulta diferente día, digamos, o el mismo día, y vienen con vértigo. Entonces, tú cuando llegas y los abordas, ¿cuál sería el diagnóstico más sugerente de manera inicial y por qué pensarías esto y eso? ¿Cómo es ese abordaje? Porque es muy frecuente, ¿no? Que muchos médicos generales o no generales o el ámbito siempre van a tener estos dos escenarios, ¿no? Como bien mencionas, uno es idiopático, otro es metabólico, otro es traumático, otros son otras enfermedades. ¿Cómo sería esa parte? Sí, claro. Fíjate que vamos a empezar ahora sí que el paciente de mayor edad con una conmovilidad, por lo regular en la historia clínica es el que nos orienta. Entonces el paciente dice es que después de un descontrol metabólico, que como mucho, él se conoce que se cuidó mal. Me cuidé mal, yo empecé con los síntomas, doctora. Entonces ya vamos viendo que puede ser de un origen metabólico este vértigo. Y el joven, por lo regular, puede ser, muchas veces es idiopático, o sea, le buscamos y no le encontramos causa, o sea, mandamos a hacer laboratorios, todo bien y causa. Y está descrito un porcentaje de pacientes que, como tú dijiste hace rato, le tocó. Pero el abordaje ahí, el pronóstico es, si va a cambiar, diferente, exactamente, porque el paciente de mayor edad puede que me cueste más trabajo quitarle ese vértigo que al joven. Sí, y sí tiene que ver mucho también con la cuestión de la degeneración. Lo que estamos platicando, que si el paciente ya tiene antecedentes crónicos, pues hay una degeneración del colágeno, etcétera. Exactamente. Oye, y el mismo escenario del paciente adulto mayor, pero que él, ¿sabe qué, doctor? Porque también sucede, no todos los pacientes son malos y muchos se cuidan. Yo tengo mi consulta con el médico internista, con mi cardiólogo, el diabetólogo, hemoglobina glucosilada correcta, presión arterial correcta. Sí, que está bien controlado por todo. Pero viene con vértigo. Sí, ocurre, o sea, también ocurre. Y ahí sí pensamos en una cuestión a lo mejor de deficiencia de ciertos elementos, o también podemos pensar en algo microvascular. O infecciones, por ejemplo, ¿no? Que es una parte muy frecuente. Hace ratito comentabas con el COVID, hubo un aumento, en la cuestión de la pandemia, hubo un aumento de vértigos de origen viral. Entonces, ¿por qué? Porque el COVID obviamente sí dañó ciertas estructuras. Todo el cuerpo, ¿no? Y creo que eso no fue la excepción, ¿no? Exactamente, no se fue. Entonces, el paciente refería, me dio COVID, doctora, pasé el periodo de los 14 días y al día siguiente me mareó. Entonces sí, también es muy importante preguntar enfermedades virales porque, bueno, más que nada lo que es situación de... Muchas veces el paciente dice, no, pues no tengo ningún antecedente, y ya indirectamente empezamos a platicar y ya se acuerdan que hubo alguna gripita que a lo mejor no se trataron, y eso nos puede justificar por qué pasa este tipo de vértigos. Por ejemplo, diarrea. Las infecciones gastrointestinales son una menor cantidad. No están como tanto reportadas que pueden ocurrir un vértigo de una infección gastrointestinal a una cuestión de vías aéreas. Realmente es más por la conexión de las vías aéreas con el oído, ¿no? que con el oído, que una cuestión gastrointestinal. Tendría que pasar un proceso más sistémico, ¿no? Completo, así es. Básicamente. A veces los medicamentos, ciertos medicamentos pueden ocasionar estos vértigos. Okay, o puede un síndrome vertiginoso. Porque podemos darle ejemplo a micacina y gentamicina, que esos son muy ototóxicos. Y 2, 3 inyecciones y el paciente empieza con vértigo. Entonces, realmente no tanto es la infección, sino los medicamentos. Oye, y justamente que estás comentando los medicamentos, ¿qué medicamentos, como los más conocidos, aparte de lo que acabas de mencionar, que son antibióticos, pero qué otro grupo de medicamentos
pudiesen provocar vértigo, por ejemplo, cuando se trata a un paciente de X enfermedad? Fíjate que está muy asociado a lo que son los antidiuréticos, la furosemida, el furosemide, también está asociada a la aspirina como tal. Es muy raro. O sea, lo que te estoy platicando son... O sea, la asociación con medicamentos es muy raro, muy baja. Muy baja. Sí, porque después dicen, es que fíjese que yo creo que desde que me tomé esto, ya me siento así. Sí, es muy raro. A menos que sea tegoamicacina y gentamicina, sí está más relacionado. Pero otro tipo de medicamentos, digo, otros más comunes puede ser la furosemida, puede ser la aspirina, puede ser cualquier, ¿cómo se llama? Se me fue los platinos, los de cisplatino, que son para quimioterapia, gracias. Esos pueden estar orientados, pero realmente son muy raros los casos. Hablando de vértigo, porque por ejemplo, hay medicamentos, voy a dar uno, la pregabalina, provoca mareo, ¿no? Pero no es de vértigo, es mareo, pero es un efecto, bueno, yo le comento, es un efecto secundario como cualquier otro fármaco. Estos medicamentos que te estoy diciendo sí llegan a ser ototóxicos. O sea, bueno, eso está reportado, eso ¿no? Está reportado. De hecho, por eso los utilizamos muy poco. Muy poco. O sea, sí llegan, obviamente tiene que ver también las dosis que están expuestas. ¿Qué tanto los porque es dosis acumulativa. Exactamente. Pero estos sí pueden estar, pero es un porcentaje muy mínimo sobre medicamentos, enfermedades gastrointestinales. Realmente es más asociado a enfermedades de vías respiratorias. Básicamente. Oye, y la edad de la presentación, ahorita pusimos 2 ejemplos, un paciente joven, un paciente adulto mayor. ¿En qué edad es la presentación de mayor frecuencia? Es más común en mujeres que en hombres. Gracias a Dios. Un porcentaje 2.3 con 1 más o menos en relación, es más mujer. Y ahí te entra todo el tema de es más fácil que una mujer tenga menor cantidad, ahora sí que deficiencia de calcio, de vitamina, que un hombre. O sea, no quiere decir que no se dé. Sí, que no le dé. Yo he tenido por pareja hombres y mujeres, básicamente, ¿no? Esa es una. Y 2, la edad más o menos es en la 5ª, 6ª década de la vida. Principalmente en esa, que son los pacientes ya con cierto grado de degeneración de algo. Claro. Okay, entonces, sí, que las enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, y cuando tengamos a un paciente adulto joven, entonces 20, 30 años, quizá la edad de presentación, como bien comentas, no es tan frecuente, entonces sí valdría la pena hacer como un escrutinio más de valorar, ver otro tipo de patologías relacionadas a lo que él tiene. Exactamente. ¿No? Ejemplo, la enfermedad de Meniere es más común en personas más jóvenes que en personas más de mayor edad. Así es que sería como un diagnóstico diferencial acorde a las edades y acorde a la presentación del género. Exactamente. ¿No? Eso me orienta un poquito más a otro tipo de síndromes vestibulares. Principalmente, ¿no? Oye, y por ejemplo, también lo que comentas, la pérdida de la audición está relacionada, o sea, a tener vértigo, mareo o no. No necesariamente. O sea, hay pacientes que no tienen pérdida auditiva y estamos hablando incluso en poblaciones como los 2 ejemplos que estamos poniendo, que no necesariamente. El vértigo posicional puede ser sin ausencia de pérdida auditiva. La enfermedad de Meniere sí se acompaña de pérdida. Ya comentamos que tiene que tener ese criterio. Hay otros tipos de pérdidas auditivas que pueden provocar también el vértigo. Algo que nosotros conocemos como labirintopatía, que ahí está afectado los 2 nervios. O sea, al final de cuentas, el nervio del oído está como dividido en 2 ramas. Uno que nos ayuda para el equilibrio y otro como para escuchar. Pero al final se unen. Entonces, cuando hay una alteración, ya sea inflamación o degeneración, se puede presentar tanto la sordera como el vértigo. Okay. O sea, sí, realmente pueden estar de la mano. Pero por la unión que llevan al final exactamente. Del día. Pero no es un criterio que tenga que cumplir. No es un criterio, exactamente, como tal. Pueden estar de la mano, sí, pero también nos podemos encontrar el paciente de 70 años que escucha perfecto y le da mareo, exactamente. O encontramos al joven que tiene una cuestión auditiva, ya sea una infección del oído como tal, y puede provocar vértigo, porque está también este rubro de infecciones de oído externo medio que te pueden provocar vértigo, pero es una cuestión infecciosa. Ok, entonces no hay relación de una con otra, básicamente. ¿Y cuáles serían las enfermedades? Ahora hablando justamente, que ya tocamos una de las metabólicas como la diabetes, las enfermedades con mayor frecuencia que se asocian al vértigo. La diabetes, las dislipidemias
Enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide están asociadas al lupus. De hecho, a veces debuta con un vértigo el lupus. Pues, bueno, también hay la enfermedad de Behçet, que es una enfermedad rara, la de Cogan, ¿no? También. Tiroides, o sea, enfermedades tiroideas. Enfermedades tiroideas son como las principales. Hipertiroidismo o hipotiroidismo. Exacto, cualquiera de estas enfermedades tiroideas. Ok, pero ahí había que sospechar cómo sería decir, bueno, tengo un vértigo, pero realmente no es idiopático, no es infeccioso, no es metabólico, ahí parece que es lupus. Fíjate que sobre todo es pensar en mujeres jóvenes que debutan con algo, ejemplo, es un vértigo posicional recurrente, o sea que cada 3-4 meses está con este vértigo, siempre hay que pensar en algo autoinmune. Claro, sí. Okay. Bueno, mujer joven y buscarlas, como toda la exploración física y otras manifestaciones relacionadas a lo mismo. Sí, porque a veces... O sea, que no es frecuente, perdón que te interrumpa, que una mujer u hombre o paciente tenga una recurrencia del vértigo posicional. En este caso hablando con el posicional. Ejemplo, la recurrencia en un paciente después, no importa la edad, que le dé vuelva a dar este vértigo es de un 5% en 5 años. O sea, la recurrencia, este porcentaje va a aumentar si está descontrolado de algo. O sea, si fue después de una crisis hipertensiva y no lleva un buen control de la presión arterial, es un paciente que vamos a tener cada 6 meses, cada 4 meses aquí en la consulta. Pero es por su descontrol de las enfermedades. Exactamente. Pero si no tiene ninguna enfermedad y tiene recurrencia, hay que pensar eso podría ser un dato de alarma también, exactamente, ¿no? Comenzar a buscarle otra causa. Indirectamente, y porque muchas veces en la historia clínica nosotros no buscamos síntomas relacionados a enfermedades autoinmunes. O sea, como no es lo más común. Así es. O sea, como que lo omitimos. Pero ya cuando estás viendo a la mujer joven que está con recurrencia, ya le hiciste todo el gabinete de estudios, ya le hiciste todas las pruebas que tú tienes a la mano, tienes que apoyarte de otras especialidades. En este caso, a lo mejor mándalos con medicina interna. Exactamente. Y que le busquen directamente otras causas de enfermedades, otras enfermedades que se relacionen por la recurrencia. Bien, y ahora sí, platicando para hacer el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico específico? Hay unas pruebas ahí de Weber, ¿no? Etcétera. ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo nos apoyamos con ellas? Principalmente, pues, yo siempre les digo a los pacientes, los ojos es lo que a mí me da la pauta para todo. O sea, yo siempre la exploración otoneurológica es realmente ver los ojitos. Entonces, existen diferentes tipos de pruebas. Nosotros como audiólogos lo más común que hacemos son 2. El roll test, esa es una prueba, y la Digscalpe es otra prueba. ¿Qué hacemos con estos? Acostamos al paciente en la cama, y lo ponemos en cierta angulación la cabeza, obviamente, y cierta posición, y ahí esperamos que se desencadene el nistagmo. Si se desencadena, esto me orienta a cuál es el canal que está alterado, como habíamos comentado, y cuál sería el tratamiento. O un tratamiento, por lo regular, como comentamos anteriormente, el canal semicircular posterior es el que es de mayor frecuencia. Y ahí tenemos opciones como una maniobra de Epley, que es una maniobra de reposicionamiento, que igual es con posiciones de la cabeza y dejamos al paciente por lo regular, hacemos en la consulta esta maniobra y lo dejamos reposar con un reposo relativo durante 48 horas. ¿Por qué este reposo? Porque es lo que está escrito en la literatura, que es como el tiempo para que estas perlitas o toconias se vuelvan a posicionar. Exactamente. Entonces yo lo que necesito es evitar otra vez el movimiento para que se vuelvan a zafar. Entonces le damos 48 horas, lo volvemos a revisar, le volvemos a hacer estas pruebas y obviamente si ya no se presenta el nistagmo o el vértigo, pues lo damos de alta. Ok, entonces la maniobra que es básicamente es dar la posición y una angulación a la cabeza. A la cabeza, es decir, del lado derecho, del lado izquierdo, hacia arriba y hacia atrás. Son 3 posiciones, vamos a poner esta en la cabeza, lo acostamos en posición supina, lo levantamos. Ahí puede desencadenarse el vértigo desde que lo acostamos. Nos puede ahí, la primera posición nos puede dar la dirección. A veces el nistagmo es más hacia el lado derecho o más hacia el lado izquierdo y ese es el que nos orienta. La segunda posición es giramos hacia algún lado, vamos a poner el lado derecho, volvemos a acostar al paciente,
lo dejamos unos segundos, menos de un minuto, si se desencadena el vértigo o no, y lo volvemos a parar. A poner en posición. Exactamente. Luego, del otro lado, igual. Hacia el lado izquierdo. Exactamente. Y es ahí nos va a dar si tiene el vértigo, va a estar el nistagmus y nos va a dar el de la lado. orientación. Y el tratamiento es... Lo mismo, pero aquí es diferente. Entonces vamos a suponer que esta es la cabeza, lo acostamos una maniobra de Epley, dependiendo del lado afectado que hayamos localizado. Vamos a poner que es del lado derecho. Vamos a comenzar con una posición de la cabeza del lado derecho. Son más o menos unos 3 a 5 minutitos que dejamos la cabeza ahí. Luego giramos la cabeza hacia el lado contrario, igual más o menos unos 3 a 5 minutitos. Y luego como que acostamos al paciente de lado. Y esa es otra posición, de ladito, con los hombros, 5 minutitos igual, y luego lo paramos. Y ahí está la maniobra. Esa es la maniobra de Epley. Dependiendo del lado, pues... De reposicionamiento. Exacto. Oye, ¿se tiene que repetir cuántas veces? ¿Una sola vez? Ahí va un poquito especializado al paciente. Porque luego encontramos el paciente que está muy sintomático y ya no te permite... Que le vuelvas a hacer. Que ya porque no claro quiere. Que cada vez que tú lo movilices, le va a dar... Exactamente. O sea, lo vas a exacerbar, por así mencionar, ¿no? Entonces el paciente que por lo regular te dice, ya no quiero que me revise. Entonces lo hacemos solo una vez. Okay. Por eso siempre cuando hacemos esta prueba le decimos al paciente, para no hacerlo varias veces, por favor, abra sus ojitos. Okay. O sea, aunque le venga el mareo, trate de tener sus ojitos abiertos para que yo pueda ver el lado y no lo vuelva a repetir. Exactamente. Sí, que no me quede a mí duda. Exactamente, que a mí no me quede duda de realmente qué lado es el que está afectado. Entonces, un tratamiento es hacer las posiciones y ahí mismo nos da la pauta y hacemos la reposición. Exactamente. Y la segunda pauta del tratamiento es dejar tratamiento. Muchas veces si el paciente está muy sintomático, sí le dejamos un frenador laberíntico. Okay. Y realmente es para mejorar como los síntomas de la náusea, que realmente lo que nos está ayudando para el vértigo como tal. Okay. O sea, sí está descrito que existen ciertos medicamentos que nos pueden ayudar con este vértigo, pero realmente el tratamiento son las maniobras de reposicionamiento. Ok, entonces el tratamiento tomado, que serían como frenadores, serían medicamentos más que nada para manejar los síntomas, ¿no? O sea, la náusea, el vómito, ¿sí? Y el paciente mismo, por lo regular el paciente ya viene medicado. O sea, el paciente dice, yo llevo tomando, no sé, un mes difenidol y se me quita. Se me quita poquito o ha disminuido, pero no me lo quita, porque lo ayuda en el momento. ¿Cuáles podrían ser los medicamentos frenadores más de mayor frecuencia? Que ya dijimos uno, el difenidol. La bonadoxina es otro, lo que es el dramamine. Son como que los 3 principales que se utilizan. Pero realmente, si tú lo sabes bien, esto es para mejorar nada más los síntomas del ano. Los síntomas. La betahistina, por ejemplo. El 0, que es la betahistina, principalmente es para de mantenimiento. O sea, para otro tipo de vértigo. Es el tratamiento principal para la enfermedad de Meniere. Y por ahí hay otro medicamento que les gusta mucho utilizar a cierta población, que no voy a decir su nombre. La cinaricina. Sí, estamos así conectados porque es ley, ¿no? Sí, que exactamente. Por lo regular el paciente viene con cinaricina y dosis a veces... que no tienen razón. Razón, exactamente. La cinaricina, principalmente yo como audiólogo la utilizo para disfunción vestibular. El paciente que ya tiene una degeneración por edad, ese medicamento es el que me ayuda. Para realmente algo más crónico que algo más agudo, que es el caso... o sea que aquí aplicaríamos la parte de el caso clínico del adulto mayor, diabético, hipertenso, con dislipidemias, que ya tiene una evolución crónica en sus enfermedades, que presenta un vértigo o presenta un mareo o un mareo, ese le dejamos. Y puedo iniciar con la cinaricina, será como un tratamiento. Pero si es el caso del paciente joven, sin antecedentes de importancia, que nomás le gusta andar en la vida comprando su Starbucks por las noches, ¿no? Entonces, ándale, entonces ese no aplica su cinaricina, porque yo veo muy frecuente la cinaricina. Entonces el tratamiento es la reposición. Ese es el tratamiento. Fin del algoritmo. Y damos el tratamiento médico, que son los frenadores,
con la intención de disminuir los síntomas. Por lo regular, una vez que yo veo al paciente en la consulta y que sí tenía su vértigo posicional, se va muy mareado de la consulta. Entonces, les dejo indicado, definido, pero solo para ayudarlo a quitarse esa sintomatología que pues se provocó para la exploración. Oye, ¿y qué hay sobre el tratamiento o las otras maniobras que hay también para cuando van a casa? Que hay ejercicios de repetición, que más o menos es la reposición, pero ellos en casa. Ok, fíjate que era la maniobra que se utilizaba antes. Okay. Aquí hay pacientes que me dicen, doctora, yo no puedo tener un reposo por mi trabajo, por los niños, porque no tengo la vida diaria y cotidiana, no tengo quien me apoye, porque al final de cuentas un reposo relativo necesitamos de un familiar que nos apoye, porque el paciente ahí no puede mover la cabeza, ni para arriba ni para abajo, le digo como robotcito, tienen que estar esos 2 días, entonces no tienen ese apoyo. Entonces se dejan estos ejercicios que son conocidos como ejercicios de Branidarov, ¿ok? Entonces estos son ejercicios muy similares, o sea, son posiciones de la cabeza muy similar, que la indicación es que no tiene que tener reposo. Entonces ahí dura un poquito más que se quite el vértigo. El vértigo. Ajá, porque no lo estoy reposando. Si se pegan las perlitas, pues yo hago mis movimientos y al final de cuentas, pues ahí sigue el vértigo. Entonces, ese es otro tipo de ejercicios que tenemos, sobre todo para los pacientes. Principalmente yo en la consulta lo hago, el paciente que no tiene el apoyo o que no se puede hacer la maniobra en ese momento en la consulta. Les dejo esos ejercicios y los vuelvo a ver en una semana o en 15 días y ver si ya se le quitó. Ok, entonces no estaría como indicado propiamente después de hacer las maniobras de reposicionamiento en casa y que después en casa sigan haciendo esos ejercicios. No, puede hacer que también se vuelvan a desacomodar. Exactamente, por eso te digo que es el reposo. O sea, una vez que le hacemos la reposición en el consultorio, esos 2 días no van a hacer ningún tipo de ejercicios. ¿Okay? Realmente estos ejercicios que me mencionas son para los pacientes que no, por alguna razón, no se pueden hacer la opción A, yo les digo la opción A. Entonces tenemos esa opción B. Claro. Pero yo sé, como audióloga, que va a tardar más tiempo en que se quite, que si en la opción más corta, por decirlo así. Oye, difenidol IV, difenidol bioral. Porque viene y vomita. Doctor, ya le di el difenidol, pero lo vomitó. ¿Le repito la dosis o se le aplico a la nalga? Sí. O intravenoso. Por lo regular nosotros tratamos de no usar frenadores laberínticos. Eso es como en la audiología, entre menos frenadores usemos, mucho mejor. Okay. Pero, ejemplo, en la neuronitis vestibular, el frenador laberíntico es parte del tratamiento. Y ahí ese sí o sí. Ahí sí. Y ese se recomienda IV, los primeros 2 o 3 días. Y luego bajar a dosis vía oral. Pero ese sí nos ayuda mucho, en ejemplo, en neuronitis vestibular, en una crisis de Meniere. Yo lo que necesito es frenar la actividad de él. Y a lo mejor la vía oral no me va a permitir de primera instancia frenar esa actividad. Entonces, como que el paciente es muy individualizado. Muy selectivo. Sí. Hablando propiamente de vértigo posicional, no. Pero sí tiene su indicación en otro tipo de enfermedades relacionadas al vértigo que uno ve. Oye, y otro medicamento que también me ha tocado de frecuencia, que a veces dejan esteroides, por ejemplo. Prednisona, dexametasona, betametasona, porque justamente pues hay algunas personas, la inflamación. Efectivamente, dicen, es que sabes que está inflamado tu oído. ¿Qué pasa con este escenario, los medicamentos de esteroides? Esteroides para el vértigo posicional no está indicado. O sea, de entrada. Cero. Sirven igual para nada. ¿no? Para nada, exactamente. Realmente, bueno, al contrario, efectos secundarios, ¿no? Ajá, exactamente. Pero en cambio, en la neuronitis vestibular sí está indicado. O sea, está indicado darle esteroides. Sí, porque ahí el contexto sí es propiamente por una cuestión inflamatoria y es un proceso agudo. Entonces, ahí el esteroides me va a ayudar muy bien. Okay. Ahí sí a desinflamar lo que te ocasionó, ¿no? Que lo más frecuente es algo viral también, exactamente. ¿No? Entonces, por eso sí damos esteroides. Pero realmente en el vértigo posicional no está indicado. Como un mismo escenario del difenidol que tiene una indicación a cierta patología, ¿no? Entonces, no siempre dar de entrada a esos pacientes, ¿no? O sea, sí tiene que ser muy selectivo, ¿no? Bien, y
¿Cuándo sería muy importante, por ejemplo, ahorita que los que vean el tema y se animen, que es la intención de dar manejo y tratamiento a un vértigo, en qué momento ellos ya pudiesen decir, sabes que de todas maneras ve con el audiólogo, o en qué momento tendrían que ir con un audiólogo de todas maneras? Fíjate que aquí tenemos algo muy importante. Como médicos generales, es muy raro que nosotros hagamos exploración otoneurológica. No nos las enseñan en la escuela. No nos las enseña, exactamente. Realidad, ¿no? Entonces el paciente me dice, me mareo, y pues le damos los medicamentos que sé que son utilizados para mareo, pero realmente no lo exploro a mi paciente. Cuando un paciente continúa, o sea, que lo vuelves a ver al mes y te vuelve a decir es que yo sigo mareado, es cuando ahí debes de pensar que a lo mejor la patología está en el oído. Y es cuando deben visitar a un audiólogo, realmente. Principalmente. Exacto. Sí. Cuando quieran una segunda revaloración o apoyo para el diagnóstico y tratamiento. Muchas veces, por ejemplo, por lo regular, a veces estos pacientes vienen con medicina interna. Sí, muchos, yo recibo muchos. Exactamente, pero hay veces que hasta el médico internista pues desconoce realmente bien esta exploración, y él dice, ¿sabe qué? Yo creo que necesita usted que lo valore un audiólogo. Sí, que no se quieren meter un poquito más al tema y hacen la remisión con el médico audiólogo, básicamente, ¿no? Bueno, yo a mí como me gusta ver de todo un poquito. Y como te digo, cuando no se ha apagado el carro, pues ahí lo digo. Exactamente. Pero te digo, a veces realmente si muchos médicos aprendieran a hacer esta maniobra, o realmente la exploración, tantito de acostarlo y ver si ahí se desencadena el vértigo, ahí esto te va a orientar al diagnóstico. Al diagnóstico, decir, ¿sabes qué? Esto es para audiología. ¿Existe alguna página, alguna web, en algún video, alguna persona como para aprender específicamente? Sí, en varias plataformas existen muchos videos para cómo se realiza esta prueba y cuáles son como las variantes que podemos o los resultados que podemos encontrar de esta prueba. Y ahí también te vienen como que los tratamientos, pero sí existen varias plataformas que se pueden realizar. Para poder aprenderlo, ¿no? El tratamiento. Muy bien. Bien, y entonces, pues básicamente algo más que se me haya a mí escapado por ahí de vértigo, que tú quieras complementar, o que creas que sea de un tema importante, o que sea de mención, ya sea para el médico general, médicos internistas o médicos afines, o para la población en general. Pues sobre todo ejemplo para la población general, o sea, si están pasando de varias veces de que continúan con el mareo, pues a visitarnos, o sea, ese es como principal. Como médicos, pues la verdad es que la audiología es una rama de la medicina que muy pocos saben. Esa es la cuestión. No muchos, y pensamos que nada más es cuestión auditiva, y realmente pues sí podemos valorar ciertas otras cosas, como en este caso el vértigo o el mareo, ¿ok? Ejemplo, hablando un poquito más de mi especialidad, existe algo que se llama hipoacusia súbita, que es un síntoma que el primero que le va a llegar es al médico general. O sea, el paciente dice, doctor, se me fue el oído. Se me fue el oído. No escucho. El doctor, el médico general, por lo regular hace una otoscopía y da tratamiento como si fuera una infección externa o media del oído, sin pensar en que existe esta patología que se llama hipoacusia súbita, que es igual a como si fuera un infarto en el oído. Entonces, aquí esta patología sí es muy importante. ¿Por qué? Porque el tiempo de evolución me va a ayudar para el pronóstico del paciente y la recuperación de la audición. Ajá. ¿Cómo la podemos encontrar el paciente que de rápida insaturación, horas o días, doctor, no escucho? Vemos una otoscopía normal, sin ausencia de cerumen, infección o algo así. Ahí deberíamos... Algo que ocluya, etcétera. Deberíamos mandarlo directamente. De manera pronta, ¿no? Ajá, es una urgencia audiológica. Porque yo solo tengo un mes y medio para dar tratamiento de rescate, tratar de recuperar la mayor cantidad de audición posible. Después de ese mes y medio, el tratamiento la verdad ya no funciona. Entonces el paciente se queda con pérdida auditiva. Entonces esa es una patología de urgencia
que todos debemos de conocer desde la carrera y claro. Créanme que pues yo no la conocí en la carrera hasta la especialidad, escuché de la patología, pero ahí el médico de primera instancia es el médico general. Por lo no general, efectivamente, que mandar contigo básicamente, ¿no? Muy bien, Laura, pues bueno, pues yo creo que básicamente eso es pues todo el tema, ¿no? Muy amplio. Tratamos de resumirlo. Explicarlo de la mejor manera para que pues todas las personas que afines o que quieran saber un poquito más de esta patología, pues evidentemente sigan el canal, lo compartan y puedan revisar el tema un poquito más a fondo o meterse, ya sean médicos generales, especialistas o población general, empaparse un poquito más de este tema que es vértigo, que muchas veces, como ya comentamos, hay muchas diferencias, ¿no? Vértigo es una situación, mareo es otra situación, y dentro de estas mismas vamos a tener otra cosa que es el equilibrio, que son por posiciones también, o estar básicamente quieto, ¿no? Y que conllevan una, ¿cómo se llama? Convergencia con muchas enfermedades, diabetes, hipertensión, dislipidemia, que ya comentamos, enfermedades autoinmunes principalmente, y digo, al final del día tienen un tratamiento que parece muy simple, básicamente es reposicionar a tu paciente, y hay otros que sí van a tener un tratamiento como un poquito más específico, ¿no? Y bueno, espero que pues les haya gustado esta segunda edición de Medicina Interna con Amores, con esta nueva patología, con audiología, y bueno, todas las patologías que quieran tener relación a esto pueden mandarlo con la doctora Laura. Se encuentra en el Centro Médico Visual Láser, en el consultorio 226. Cualquier duda, síntoma, pues ahí estamos. Y no ves solamente oídos, sino que otras patologías más ves. O sea, realmente vemos lo que es audiología y otoneurología, que es principalmente todas las alteraciones auditivas y cuestiones de mareo, vértigo, inestabilidad. Y también vemos patología en niños. O sea, realmente... eso es muy importante, ver niños también, ¿no? Sí, la audiología es una rama de la especialidad que es muy amplia, que podemos ver desde bebés de 0 meses a la edad que nos presente. O sea, niños y adultos vemos, porque también puede existir tipos de vértigos, pero en niños. Pero esa es otra cosa. Otro tema completamente diferente a esa. Entonces ves también situaciones de audición, haces pruebas de audición. Hacemos tamiz auditivo, hacemos realmente todo el protocolo para bebés de sospecha de sordera. Tenemos todo el protocolo y vemos todas las cuestiones auditivas y mareos tanto en niños como adultos. Bien, entonces te encuentras aquí en Centro Médico Visual Láser, consultorio número 226. 226, y bueno, ahí ponemos los números para que agenden su cita, y pues que también agenden la cita conmigo, porque pues #internista pobre, ¿sale? Bueno, muy bien, entonces eso es todo. Muchísimas gracias a todos por visitarnos y por compartir. Esperemos el nuevo capítulo, el nuevo video con un nuevo participante. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, amigo. Cerramos. Listo.